Ay, lo siento, estaba grabando. Ya. Ah. Buenos días con todos. El día de hoy mi grupo y yo vamos a hablarle sobre las modalidades de rehabilitación física en animales, básicamente. Entonces, los nombres de mis compañeros son Anabel en Villafuerte, Juliana Díaz y quien les habla, Sandra Peña. Entonces, primero tenemos que ver o tenemos que definir qué es rehabilitación física. Entonces, para eso me voy a poner mis lentes intelectuales. Ahí estamos ready. La rehabilitación física, según la Organización Mundial de la Salud, busca la restitución de la capacidad de un paciente minusválido con la finalidad de que ésta tenga una vida autónoma dependiendo del menor grado posible de los demás. Básicamente, ¿qué podemos entender con esto? ¿Qué es? Entonces, me quito el lente interior. Cuando alguno de nuestros pacientes, perrunos, gatunos, animales, tienen alguna cirugía o necesitan llevar alguna terapia post cirugía, o tal vez por alguna lesión, sea de un golpe, de un edema, cosas así, hay médicos o en general se les recomienda que lleven una terapia después de eso. Entonces, hay una rehabilitación física de nuestros pacientes. Básicamente, mejor dicho, existen varias que primero fueron probadas en humanos y que luego, posterior a eso, se fue investigando más y, bueno, también se pusieron en práctica en los animales. Entonces, la rehabilitación física en animales, primero que nada, no garantiza al 100% la recuperación total del paciente, pero sí, de alguna manera, lo ayuda a poder reincorporarse a su vida diaria, a lo que era antes, a lo que hacía antes, que salte por acá, que salte por allá, que sube al sofá, que no sé, cualquier otras cosas que puedan hacer un perro o un gato. Ustedes ya saben. Entonces, básicamente eso, ¿no? Que vuelvan a saltar como liebres. Vamos a tratar de 3 puntos, así que el primer punto que me ha tocado a mí es de agentes térmicos superficiales. 2 puntos. Crioterapia y calor superficial. Entonces, vamos a hablar de eso. Según Wikipedia, la crioterapia, también conocida como terapia de frío, es el uso local o general de una temperatura baja en terapia médica. Entonces, la crioterapia puede ser utilizada para tratar lesiones de tejidos. Entonces, si bien es cierto, en la crioterapia utilizamos lo que es frío, temperaturas muy bajas, a comparación de la termoterapia, donde suele utilizarse más el calor, mejor dicho, el calor en sí. La crioterapia es un tratamiento que empezó hace mucho tiempo, pero algo más reciente. En los años 70, más o menos, un médico llamado Toshima Yamauchi lo aplicó a sus pacientes que tenían artritis reumatoide. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que básicamente en los que, o sea, a grosso modo hay que describirlo. Se describe como el desgaste del cartílago que envuelve los huesos en las articulaciones. No sé si han visto de que cuando hay personas que a veces se le push, y push, entonces yo me entiendo sola ya, pero después lo buscan, ¿ya? Pero básicamente eso, ya. Entonces este método terapéutico, volviendo a lo que es la crioterapia, porque eso es lo que yo les tengo que explicar el día de hoy. La crioterapia consiste en hacer, como ya dije, la aplicación de bajas temperaturas en el cuerpo, o sea, en la herida o en la lesión, ¿ok? Entonces, en el golpe o en la lesión, mejor dicho. Entonces, se pueden usar de diferentes formas, como son los pack calls, como también puede ser masajes fríos, vapores refrigerantes, baños inmersos en hielo y eso. Entonces, por ejemplo, se puede utilizar este tipo de
de maneras, como he dicho, que pueden aplicar lo que es la crioterapia. En fase aguda de inflamación, es decir, durante las primeras 24 o 72 horas tras su aparición. Entonces, esta inflamación se debe a causa de algún golpe, de cirugías, de lesiones musculares, de tendinitis, entre otras cosas. Luego, en lo que ya les expliqué, mejor dicho que lo expliqué a grosso modo hace un rato, que fue la osteoartrosis o la artritis reumatoide. Luego en los problemas de la piel, como la dermatitis sacral por el amido, que puede originarse a causa de algún componente psicológico, y eso va a ser muchísimo más difícil de poder tratarlo. Luego el nitrógeno líquido, que creo que es uno de los más usados, que puede eliminar el tejido canceroso, por lo cual se utiliza tratamientos de tumores de la superficie del cuerpo, como en los casos benignos papilomas, alternativa a la extirpación quirúrgica. Entonces, dado que este posee unos niveles muy bajos de los efectos secundarios, entonces para poder hacer una explicación mejor de lo que les estoy diciendo ahorita, de cómo se utiliza con el nitrógeno líquido, pasamos a ver un videito. Hi, I'm Dr. Lockwood with Dermatology for Animals, and I'm going to show you guys real quickly how we can do some cryotherapy to remove small masses on our little friend Coco here. So once we find the mass and we locate what we want to remove, we take our handy size measuring plate and we make sure that we find a size that fits over the mass. We isolate it, put the mass in the hole, hold it steady, grab our cryo, and then we blast it. We feel the back side to see if it's cold enough, if it sticks. Once it sticks, we let it sit, and eventually the plate will fall off, and eventually the mass will fall off a couple weeks later. Bueno, después de que vieron el video donde está mejor explicado lo que yo les quería explicar, entonces pasamos a decir los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de usar la crioterapia en nuestros perritos? Entonces, a ver, uno va a ser la disminución de la inflamación. Otro punto va a ser la resorción de los edemas. A nivel de los vasos sanguíneos va a causar una vasoconstricción, va a regular lo que son los espasmos musculares, va a causar analgesia, va a haber un descenso de temperatura a nivel superficial y entre otros, dependiendo de para que sea recomendada esta terapia. Entonces vamos a pasar a lo que son las contradicciones de esta terapia, del uso, de la aplicación, del tratamiento, de eso, de la crioterapia. Entonces, básicamente, si bien es cierto su efectividad, acabo de mencionar los beneficios que trae, los beneficios que trae, y genial, suena buenazo, pero hay que tener ojo y mucho, pero mucho cuidado con aquellos pacientes que pueden tener estas reacciones a la hora de hacer la aplicación de lo que es la crioterapia. Puede ser que el paciente tenga hipotermia, puede ser de que también tenga hipersensibilidad, entonces puede llegar a causar algunas reacciones alérgicas como es la urticaria. También puede tener problemas de termorregulación, déficit sensorial o lesión de nervios periféricos con compromiso vascular previamente quemadas por el frío. Entonces no se recomienda hacer en aquellos pacientes que tal vez puedan presentar o que ya hayan presentado este tipo de reacciones al tratamiento, o que tal vez hayan tenido la aplicación antes y pues bueno, tal vez como que decían, ay no, ahorita está mal mi perro y ya pues después sí la aplico. No, señores, entonces esta crioterapia puede durar o puede ser aplicada alrededor de 10 a 20 minutos para evitar lo que son las dificultades de la contracción muscular.
Entonces, ahorita vamos a hablar sobre lo que es la termoterapia, que es igual, es la misma función que tiene que la crioterapia. Entonces, básicamente, es lo inverso. En la crioterapia aplicábamos hielo, en la termoterapia aplicamos calor. Entonces, el calor puede ser aplicado de diferentes formas, como va a ser en los infrarrojos, en las compresas de calor, en ultrasonido, vapor de agua, para fango, baños de contraste y calor húmedo. Entonces los beneficios de esta básicamente van a ser antiinflamación, antiespasmódico, analgésico, vasodilatación, descontracturante y también va a tener un efecto sedante. Si bien es cierto que los resultados de esta técnica son muy pero muy buenos, en ciertos casos no debe ejecutarse si es que el paciente, en este caso el animal, puede presentar lo siguiente: enfermedades del corazón, o más conocidas como las cardiopatías, inflamaciones agudas en el periodo de las 24 a 72 horas, hipersensibilidad, que tenga alguna herida abierta, profunda o infectada, quemaduras, infecciones localizadas, déficit circulatorio, entre otras más. La duración de esta va a depender del mecanismo que tenga la técnica. En caso sea de conducción, entre 15 a 20 minutos, por convección entre 12 a 15 minutos y por radiación, que puede durar entre unos 15 a 30 minutos, pero en la radiación, si bien su nombre lo puede definir un poquito mejor, ahí vamos a usar lo que son los rayos, el láser. Entonces tiene que tener un control en la piel de 5 minutos, o sea, cada 5 minutos tienes que ir chequeando, porque no vaya a ser de que le hagas una quemadura tremenda a tu paciente. Entonces, entonces ya terminó mi explicación. Espero que me hayan entendido. Si no me han entendido, les dejamos ahí abajito algunas páginas donde puedan leer un poco más acerca del punto que yo acabo de tratar. Y ahorita yo le voy a dar el pase a mi compañera Ana Belén. La estimulación es una técnica de la fisioterapia y la rehabilitación consiste en la aplicación de unas corrientes eléctricas de media o baja frecuencia mediante unos electrodos de la superficie con fines terapéuticos o preventivos. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la estimulación eléctrica es un procedimiento en el cual se usan pequeños impulsos eléctricos para estimular los músculos débiles o paralizados. Ayuda a mantener la fuerza muscular, la circulación de la sangre, la amplitud de los movimientos y disminuir los espasmos musculares. Debido al éxito que esta terapia tuvo en el mundo de medicina humana, se fue comenzando a aplicar en los caballos de carrera, lo cual le abrió las puertas para el resto del mundo veterinario, y desde hace 20 años se ha ido introduciendo de forma masiva a este. Vamos a encontrarle diferentes nombres para denominar tipos de electroterapia. Vamos a hablar de dos de ellos hoy día, siendo NEMS y TEMS. Los más importantes son los más conocidos. Como siempre, los nombres están en inglés, son las abreviaciones de los nombres en inglés, siendo NEMS Neuromuscular Electrical Stimulation y TENS siendo Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Pero dentro de las estimulaciones eléctricas existen dos modalidades terapéuticas según el efecto predominante que se consigue al estimular las diferentes fibras nerviosas. Tenemos la modalidad analgésica y la modalidad excitomotora. NEMS. La electroestimulación muscular transcutánea o estimulación neuromuscular consiste en la obtención de una contracción muscular mediante la estimulación de los nervios petrificados. En otras palabras, se basa en pasar una corriente eléctrica por los nervios petrificados y además las fibras musculares, así consiguiendo que el músculo se contraiga. Las contracciones provocadas por estímulos eléctricos no son iguales a las contracciones voluntarias. He encontrado diferencias fundamentales, las cuales se explica algunos de los efectos y aplicaciones de la NEMS. En la contracción voluntaria, el estímulo en motoneuronas crea una contracción en varias de las fibras musculares a las que inerva. Al conjunto de motoneuronas y fibras musculares se le denomina unidad motora.
La cantidad de fibras que inerva cada motoneurona varía, de modo que en aquellos músculos que necesitan movimientos más finos, cada motoneurona activa un menor número, mientras que en los músculos con movimientos más toscos, el número puede ser mayor. Contracciones estimuladas eléctricamente. Cuando usamos una corriente eléctrica, activamos las unidades motoras cercanas, compuestas por las motoneuronas y las fibras musculares que ésta inerva. Cuanto más cercana apliquemos la corriente del nervio que inerva los músculos que queremos estimular, mayor número de motoneuronas activaremos, conociendo una mayor contracción muscular con menos intensidad de corriente. Estos puntos son denominados puntos motores y son los que suelen ser utilizados para la aplicación de la corriente. En otras palabras, lo que quiere explicarnos Hernández es que dependiendo de dónde se ponga las corrientes, podamos terminar con diferentes resultados debido a la intensidad que ésta tendría en realizar la terapia. Cuanto más cerca lo pongamos al músculo que queremos, mejor serán los resultados y se tendría que usar menor frecuencia de corriente. Otra característica singular es que todas las unidades motoras se despolarizan al mismo tiempo, y esto quiere decir de que como consecuencia de ello se produce una contracción sincronizada. Lo que se puede lograr por NEMS es lo siguiente: relajación de espasmos musculares, prevención o retraso de atrofia por desuso, aumento de circulación sanguínea local, reeducación muscular, estimulación postquirúrgica de algunos músculos y conservación o aumento del rango de movimiento. Las corrientes denominadas comúnmente como TENS son de una modalidad analgésica, la cual quiere decir que reduce el dolor en el paciente mediante la estimulación de fibras nerviosas. El TENS es un medio eficaz, seguro y no invasivo de tratamiento de un dolor crónico y agudo, sin que sea necesario el uso de medicamentos, y trata problemas tanto musculoesqueléticos como de medicina interna. El TENS convencional funciona bloqueando los estímulos del dolor a la médula espinal, así evitando que llegue al sistema nervioso central, es decir, al cerebro. El TENS endorfínico, en cambio, estimula la secreción de endorfinas, que son unas hormonas que secreta el propio cuerpo, en el cual elimina el dolor de manera similar a la cual harían los fármacos. Los principales indicadores para utilizar este tipo de modalidad son los dolores musculares, las fatigas musculares, la recuperación de animales de deporte en general, incluyendo perros, caballos, etc., los dolores de los tendones, dolores articulares, artriosis o dolores postquirúrgicos. Los efectos producidos por la fisioterapia con TENS son beneficiosos y varían entre la estimulación de músculos, la vasodilatación, la reducción de hinchazón y la estimulación de cicatrización en lesiones de tejido blando. Pero como todo tratamiento, este también tiene que tener sus precauciones, las cuales son que no se pueden usar en pacientes con problemas cardíacos, con enfermedades de piel, en zonas de aplicación y en las hembras que están preñadas o dando de lactar. La electroterapia es la única manera pasiva de aumentar la masa muscular, por ejemplo, con problemas de artrosis como lo tiene Dakota. Como se mueven mucho menos al principio, empezamos a trabajar la musculatura del bíceps y de los hamstrings sobre todo, para apoyarla y ayudarla a coger más fuerza. ¿Vale? Esta es la máquina de electroestimulación. Estos son los cables con los 3 electrodos, hay uno positivo y uno negativo. Buscamos la zona de la musculatura que queremos trabajar. ¿Vale? Separamos un poco el pelo. Ponemos el gel de contacto y el electrodo. El negativo siempre estimula un poco más que el positivo. Vale, pues en su caso queremos trabajar el bíceps femoralis. Como la única manera para ayudar a una articulación que no funciona bien es aumentar la masa muscular para que le quite más trabajo a la articulación,
la electroterapia es muy importante para la rehabilitación de muchas cosas. En su caso es la artrosis, pero también será en casos de displasia o sobre todo problemas neurológicos. ¿Vale? Seleccionamos la zona que queremos trabajar y subimos el nivel. Primero veremos una ligera vibración y luego pues veremos que la musculatura trabaje, y es la única manera pasiva de aumentar la masa muscular. Si no podemos hacer ejercicios activos con el perro, pues es la mejor manera de ayudarle y de prevenir la atrofia. La electroterapia se puede hacer hasta 3 veces al día para ayudar al animal a aumentar la masa muscular. Más veces no, porque como es un estímulo externo, el cuerpo se acostumbra a los estímulos externos y llegaría el momento que la musculatura no exponer de nuestro tema de rehabilitación física fueron los métodos de rehabilitación física en nuestro medio y en sí los más utilizados. Como mis compañeros ya han explicado, existen unos que se focalizan en, por ejemplo, la temperatura y la corriente eléctrica. Pero aparte de esos existen otras técnicas y otros métodos que sirven para igual darle una mejor vida a nuestros pacientes, pero utilizando diferentes herramientas. El primer método que yo les voy a conversar es la terapia manual o terapia por masajes. ¿Esto qué significa? Significa que se realizan estiramientos, masajes con las manos. ¿Para qué? Para reducir las tensiones musculares, las contracturas, la fatiga, etc. Esta terapia, al igual, también ayuda y conseguimos aumentar el trofismo muscular, prevenir lesiones, drenar procesos de estasis venoso, etc. Existen diferentes modalidades de este tipo de terapia, que es de masajes, que tienen sus propias características. Existe una que se llama stroking, que su método es acariciando la superficie. El segundo es Kelling, que es pellizcando la superficie del animal. Rubbing, que es friccionar. Circling, que es un masaje circular. Y el clapping, que es un palmoteo en la zona. El hacking, que es un palmoteo con el borde de la mano. Y el shaking, que es agitar en la zona a la cual le estamos haciendo esos masajes. Ese es el primer método del cual hablaremos, que fue uno de los muy comunes en la actualidad, que es por masajes. El segundo método del cual yo les voy a conversar es los ejercicios terapéuticos. Con estos ejercicios terapéuticos lo que hacemos es evitamos el periodo de dolor de nuestro paciente. Lo que hacemos es reducir la cojera, además mejoramos el uso muscular y ayudamos a evitar su atrofia. Entre los ejercicios pasivos de los ejercicios terapéuticos existen diversos. Por ejemplo, existe el PROM, que es la gama de movimientos pasivos. Por ejemplo, el stretching, ejercicios de reflejo flexor y, por ejemplo, la bicicleta. Entre los ejercicios terapéuticos sabemos que es necesario mantener el animal en pie para, por ejemplo, los ejercicios con balones, uso de tabla de balanceo, etc. Como hablamos de ejercicios terapéuticos pasivos, ahora vamos a hablar sobre ejercicios terapéuticos activos. En estos ya se utiliza un poco más de movimiento del animal. Por ejemplo, ya son paseos lentos, paseos un poco más rápidos, carretilla, subir y bajar escaleras, etc. Fue nuestro segundo método, que es los ejercicios terapéuticos pasivos y activos con sus propias características. El siguiente método del cual les voy a hablar es el ultrasonido. Sabemos que el ultrasonido funciona para diversas funciones, pero aparte de estas sabemos y puede ser utilizado para un método de rehabilitación física. ¿Por qué? Porque lo que hace es una producción de ondas sonoras que lo que hacen es que generan vibraciones mecánicas y tienen especial aplicación sobre las articulaciones, porque lo que hacen es reducen el dolor y aumentan la elasticidad de las estructuras fibrosas,
aumentando el aporte sanguíneo y la nutrición de los tejidos. Por eso es muy útil en la rehabilitación de los animales. Lo que hace es que se basa que el cuerpo soporta menos peso en el agua, lo cual lo que hace es que reduce la carga sobre la articulación dolorosa y permite un ejercicio más confortable para el animal. Asimismo, lo que hace es que la presión del agua reduce la inflamación y el edema, y la propia resistencia del agua es útil. Esta terapia se puede realizar en la piscina, en el mar o hasta en cintas subacuáticas móviles. Se puede utilizar esta terapia. Algunas contraindicaciones para ciertos pacientes que no pueden o tienen riesgo para utilizar esta terapia son pacientes que han tenido enfermedades cardíacas, pulmonares, infecciosas o tienen heridas recientes. Pueden ser unas contraindicaciones para esta terapia y se les sugiere una distinta terapia según su diagnóstico. El siguiente método es el handling. Este es un método muy usual en gatos y perros porque se produce más cuando se han tenido cirugías ortopédicas o tienen problemas neurológicos. Lo que se utiliza es caminadores artificiales o hasta a veces los mismos propietarios tienen que ayudar con un arnés a caminar a su animal. Esta terapia tiene que estar muy bajo control de un veterinario para seguir su proceso y para por fin diagnosticarle a este paciente, porque es muy larga esa terapia. Por último, el último método del cual yo voy a hablar es sobre las ondas de choque extracorpóreas. ¿Esto para qué sirven? Son ondas que son utilizadas para la litotricia. En sí, su aplicación en la fisioterapia surgió durante una investigación sobre sus efectos sobre los tejidos del cuerpo y sobre sus potenciales influencias sobre el hueso en el crecimiento. Estas se utilizan para tratamientos de enfermedades degenerativas de las articulaciones y tendinopatías. Tiene un efecto analgésico y mejora la calidad del paciente que está tratado. Como hemos visto, estas técnicas, acompañadas de las técnicas que fueron mencionadas por mis compañeras, son muy útiles para la mayoría de casos que necesitan rehabilitación física. En el vídeo de hoy os vamos a hablar de la biomecánica de los principales ejercicios terapéuticos usados en rehabilitación. Muchas veces veis a nuestros pacientes de rehabilitación caminar sobre la cinta terrestre, saltar obstáculos horizontales o hacer equilibrio sobre una superficie inestable. Os vamos a intentar explicar qué se busca con estos tipos de ejercicios y qué grupos musculares o articulaciones son las más implicadas en estos trabajos. El paciente camina sobre una superficie horizontal que está en movimiento. Se emplea para reeducar la marcha de los pacientes con alteraciones en la locomoción y es de gran utilidad en las primeras fases de la rehabilitación, cuando se inicia el apoyo de una extremidad que hasta entonces ha estado en desuso. Mediante este dispositivo se aumenta la fase de apoyo de la marcha y se ayuda a hacer una extensión pasiva de la cadera. Es útil en pacientes geriátricos con patologías de cadera y en los inicios del apoyo de una extremidad tras una intervención. El paciente camina a través de obstáculos colocados en posición horizontal, teniendo que flexionar extremidades anteriores y posteriores para pasarlos. En función de la altura y su disposición, tendrá una mayor o menor dificultad. El rango articular de todas las articulaciones aumenta con estos ejercicios, sobre todo la flexión. Pero hay algunas regiones que se ven claramente implicadas, como el codo, el tarso y la rodilla. Hombro, carpo y cadera apenas varían sus rangos de movilidad durante estos ejercicios, muy útil en pacientes con displasia de codo. Consiste en apoyar al paciente sobre sus extremidades posteriores y elevar las anteriores y hacer que camine hacia atrás. Con este ejercicio se consigue una mayor extensión de la cadera y de la rodilla. Consiste en apoyar al paciente sobre sus extremidades anteriores y elevar las posteriores, haciendo que camine hacia adelante. Con este ejercicio se pretende aumentar la extensión de hombro.
Se trata de pedirle al paciente que se siente y se levante sobre su tercio posterior, evitando compensaciones con el tren anterior. Con ello, incrementamos la flexión de la rodilla y del tarso. Al mismo tiempo, estamos trabajando la musculatura del cuádriceps.